Si necesitan ajustar el ventilador, pueden hacerlo, ¿eh? Dice así la palabra en esta tarde: porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que, así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara, el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras, ni con pretextos para sacar provecho. Dios es testigo. Tampoco buscamos la gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien, demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Porque recuerdan, hermanos, nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el evangelio de Dios. Versículo 10. Ustedes son testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Hoy te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra, de poder reunirnos. Y Señor, reconocemos que todo lo que somos y todo lo que hacemos, Señor, ha sido solo por tu gracia. Y que sin esa gracia, Señor, no somos nada. Por eso es que hoy te pedimos, Padre, que tu palabra no solo sea un ruido más en nuestros oídos, sino que realmente tu palabra pueda cobrar vida en nuestros corazones para seguir moldeando nuestras vidas, para seguir, Señor, edificándonos en amor hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Es por ello que te pedimos, Señor, que sigas formando el carácter de Cristo en nosotros, que nos hagas ministros fieles, que reflejen tu verdad y que nuestra fe sea luz, Señor, en medio de la oscuridad. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre y los méritos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Cuando Pablo, hermano, escribe este segundo capítulo y Pablo va avanzando, recordemos que la semana pasada terminábamos el capítulo 1 de la primera carta a los tesalonicenses, y hoy que abordamos este segundo capítulo, Pablo escribe este mensaje o este pasaje y lo hace desde un contexto de acusación y sospecha contra su ministerio. En el mundo, hermano, en el mundo grecorromano, abundaban predicadores itinerantes, filósofos y oradores que buscaban, hermano, fama, dinero, reconocimiento y poder. Lo que hoy podemos ver en mucho del ambiente cristiano, ¿verdad? Que buscan estas mismas cosas. Muchos de ellos manipulaban, hermano, las multitudes con discursos persuasivos, pero sin integridad en sus mensajes. Los enemigos de Pablo, hermano, aprovecharon esa realidad ¿para qué? Para insinuar que él era uno más de esos charlatanes. Por eso es que en este capítulo 2, Pablo defiende, hermano, la autenticidad de su ministerio y le recuerda a los tesalonicenses que ellos mismos eran la evidencia, ellos mismos eran testigos del proceder de Pablo en medio de ellos. El texto dice, ustedes saben cómo me conduje entre ustedes, no vine con engaño ni con intereses ocultos, vine con sinceridad, con amor y con disposición a sufrir por Cristo. Y esto, hermano, abre, ¿verdad?, en esta tarde nuestra primera reflexión. Ya que si Pablo, hermano, tuvo
tuvo que defender la autenticidad de su ministerio, ¿qué dirían los que nos rodean, hermano, referente a nuestras vidas, referente a nosotros? ¿Qué dirían los que nos rodean, los que nos conocen de nosotros? ¿Ven en nuestra vida, hermanos, las marcas de un ministro del evangelio o solo palabras sin respaldo y sin evidencia? Recordemos el contexto. No solamente hablamos de predicadores o de líderes, hablamos de la congregación en general también. ¿Por qué? Porque usted, hermano, aunque no tenga una posición de líder o de pastor, hermano, usted es un ministro de Cristo. ¿Por qué? Porque usted tiene la encomienda de llevar la palabra de Dios. Somos embajadores del evangelio, somos embajadores de Cristo. Por eso es que, hermano, Pablo se ve en esta posición. Y en este capítulo 2, Pablo, hermano, abre su corazón y nos muestra esas marcas, porque no basta con tener un título de pastor o ministro. Lo esencial, hermano, es que la verdad transforme el corazón, la mente y el carácter de la persona. Lo principal y el objetivo de que tú y yo podamos escuchar, podamos estudiar, podamos meditar, podamos escudriñar las escrituras, es para que tu corazón y mi corazón pueda ser transformado, nuestra mente pueda ser renovada y el carácter de Cristo pueda ser formado en nuestras vidas. Ese es el objetivo. Por eso es que Pablo defiende su ministerio apelando a la integridad de su vida y de su testimonio, mostrando que su caminar respaldaba, hermano, su predicación. Y los tesalonicenses, hermano, fueron testigos de ello. Y después de afirmar esa autenticidad de su labor, Pablo comienza señalando cuáles son esas marcas que distinguen a un siervo aprobado por Dios. Y la primera de ellas es que siempre está dispuesto a sufrir por causa de Cristo. Esa es la primera marca que usted y yo debemos de tener, esa disposición a sufrir por causa de Cristo. Pablo ahí en el versículo 2 dice, sino que después de haber sufrido y sido maltratado en Filipos, como saben, tuvimos el valor de ¿qué? De confiar, tuvimos el valor y confiados en nuestro Dios de hablar el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. No predicó Pablo, hermanos, en medio de la tranquilidad. No predicó Pablo en medio de la bonanza. No predicó en medio de un ambiente que pareciera amistoso. Predicó en medio, hermano, de la oposición, en medio de turbulencia, en medio de tribulación. Y eso, hermano, nos hace ver y notar que un falso ministro busca siempre comodidad, aplauso, reconocimiento o ganancias deshonestas. Y cuando eso no lo obtiene, hermano, se aparta o maltrata siempre a su prójimo y sigue por otro camino. Por eso es que Pablo, golpeado, hermano, encarcelado y humillado en Filipos, no se detuvo. Pablo, a pesar de todo lo que pasó, hermano, no se detuvo. Lo que lo llevó a la cárcel en esa primera ciudad, hermano, lo repitió en Tesalónica. ¿Por qué? Porque yo creo que si usted y yo pasáramos eso que Pablo, dijéramos al Señor, ¿sabes qué? Mejor mándame a otro lugar. Mejor esto, mejor aquello. Pero ¿por qué Pablo, hermano, no se detuvo? Porque su motivación era genuina. No predicaba, hermano, por ficción o emoción, ni por manipulación tampoco, sino porque la obra de Dios había transformado su vida. ¿Por qué tú y yo debemos predicar el evangelio? Porque la obra de Dios debe transformar nuestros corazones. Por eso es que tú y yo debemos de compartir el evangelio en nuestro alrededor. Debe de compartir usted y yo el evangelio en el lugar donde Dios nos coloque. Con los vecinos que tengamos, ¿verdad? Con los señores de la verdura que tengamos o las señoras de la verdura que tengamos, con el carnicero, ¿verdad? Con el que echamos gas, con el gasero. ¿Por qué? Porque la obra de Dios ha transformado nuestra vida. Y eso tiene que ser evidente, hermanos, en usted y en mí. Ahora, la razón por la que Pablo estaba dispuesto a sufrir y no detenerse, lo expresa ahí en este versículo 2, donde dice, tuvimos el valor.
Es decir, no nos echamos para atrás, confiados en nuestro Dios. Ese valor, esa valentía venía de la confianza que ellos habían depositado en Dios y porque conocían a Dios. Ese denuedo, hermanos, ese coraje no era obra de la carne. Ese denuedo, ese coraje no era obra de la carne, sino del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Estaba arraigado al carácter de Cristo. Porque Pablo estaba arraigado al carácter de Cristo. Y ese carácter era divino. Ahora, lo opuesto también es cierto. Lo opuesto también es cierto. El temor, hermanos, que surge en la adversidad es fruto de la carne. Es fruto de la carne. Por eso Jesús reprendió a sus discípulos allí en Mateo 8:26 cuando les dijo, hombres de poca fe. Ahí lo reprendió. Y es que, hermano, el sufrimiento no es un obstáculo, sino una confirmación de la autenticidad del ministro. Como dice ahí en 2 de Timoteo 12, búsquelo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Dice, y en verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Jesús, se la llevarán relax. ¿Así dice el texto? Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo, no van a sufrir, porque ya son de Cristo. No van a padecer persecución, porque ya son de Cristo. No van a pasar escasez financiera, escasez económica, escasez material. ¿Qué dice el texto? Serán perseguidos. Todo aquel que quiera. Hermano, y tú y yo debemos querer. Tú y yo debemos querer. Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo, serán perseguidos. ¿Por qué? Porque cuando tú decides y determinas en tu corazón ser piadoso en Cristo, hermano, vas a chocar con el intelecto del mundo. Va a chocar tu intelecto o lo que tú has determinado en tu corazón con lo que el mundo hoy enseña, hermano. Entonces, el verdadero ministro exhibe su fe tallada en su persona y una de esas marcas es el valor en medio de la adversidad. Valor aún en medio de sus propios temores. Valor aún en medio de sus propios temores. ¿Por qué? Porque tenemos una promesa en el Salmo 56:3 dijo, el día que temo, yo en ti confío. Porque el temor sin duda alguna podrá llegar a tu corazón. Pero dice el salmista, el día en que yo temo, yo en ti confío. Porque mi confianza está en ti, Señor. No está en mí, no está en mis recursos, no está en mis habilidades, no está en mis dones, no está en mis talentos, no está en lo que yo tengo, puedo hacer. Y aquí es donde, hermano, el texto nos obliga a detenernos y mirarnos en el espejo. Porque, hermano, no basta con admitir el valor de Pablo. La pregunta que debemos hacernos tú y yo es que si ese mismo valor se refleja en nuestras vidas. Ese mismo valor que tenía Pablo para predicar aún en medio del sufrimiento, aún en medio del dolor, aún en medio de los azotes, aún en medio de los encarcelamientos, lo tenemos tú y yo. Porque, ¿qué revela tu reacción ante la oposición? Ante la adversidad. ¿Revela una fe auténtica o un temor carnal? ¿Qué es lo que revela? ¿Estoy dispuesto a sufrir por el evangelio? ¿O solo me comporto, o solo lo comparto, cuando es cómodo? ¿Confío en Dios como fuente de mi valor o dependo de mis propias fuerzas y capacidades? ¿Qué es lo que hacemos tú y yo? Y escucha esto. El sufrimiento, hermano, no detiene a un verdadero ministro del evangelio. Lo confirma como siervo aprobado por Dios. El sufrimiento no detiene a un verdadero ministro del evangelio, lo confirma como siervo aprobado por Dios. Así que el sufrimiento, hermano, por el evangelio no es un accidente, es parte, hermano, del diseño de Dios
para purificar nuestra fe y mostrarnos la autenticidad de nuestro ministerio. Pablo lo vivió en Filipos y en Tesalónica también. Y su ejemplo, hermano, nos recuerda a ti y a mí que el verdadero ministro no se mide por la ausencia de problemas, sino por la fidelidad en medio de ellos. El verdadero ministro, hermano, no se mide por la ausencia de problemas, sino por la fidelidad en medio de ellos. No salimos huyendo. Dice la Escritura, no somos de los que retrocedemos. Y es por eso que hoy la pregunta que debemos hacernos es esta. ¿Qué hacemos nosotros, hermano, cuando la oposición, las circunstancias difíciles llegan a nuestra vida? ¿Qué hacemos tú y yo cuando la oposición, las circunstancias difíciles llegan a nuestra vida? ¿Nos callamos para evitar incomodidades o seguimos hablando confiados en nuestro Dios? ¿Qué es lo que hacemos? Porque cada vez, hermano, que usted y yo compartimos el Evangelio, aunque no tengas un título pastoral, hermano, eres visto como ministro de Cristo. Y en ese momento, hermano, tú y yo, nuestra reacción frente a las dificultades debe, hermano, revelar que nuestra fe es una fe genuina, no es una fe superficial. Jesús mismo nos advirtió ahí en Juan 15:20. Busque, por favor, Juan 15:20. Juan 15:20. ¿Ya lo tienen? Ok. Dice así la palabra. Si me persiguieron a mí, dice Jesús, también los perseguirán a ustedes. Y Primera de Pedro añade ahí en Primera de Pedro 4:16, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, dice, sino glorifique a Dios por ello. Si sufres penalidades por causa de Cristo, no te avergüences, sino glorifica a Dios por ello. Si recibes crítica en tu trabajo, en la escuela, en la colonia donde vives, con los vecinos que tienes, por causa del Evangelio, hermano, no te avergüences, sino glorifica a Dios por ello. Porque el Evangelio, hermano, es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso tú y yo no nos debemos de avergonzar de ello. Entonces, la aplicación aquí es clara, hermano. El valor en medio de la adversidad no es opcional para nosotros. Es una marca inseparable. El Espíritu Santo nos capacita para enfrentar la agonía, la lucha, la oposición, no con temor, sino con confianza en nuestro Dios. Con confianza en nuestro Dios. Así que, hermano, un ministro aprobado por Dios, sea pastor en el púlpito, o sea un creyente en la oficina, o en la escuela, o en la familia, usted no va a usar vitacilina, hermano. Usted va a demostrar la autenticidad de su fe en medio de esas pruebas, en medio de esas circunstancias, en medio de aquello que puede estar viviendo. Usted debe demostrar la autenticidad de su fe cuando no se detiene ante el sufrimiento. Usted lo demuestra de esa manera. Y eso, hermano, lo debe de convertir en una plataforma. ¿Para qué? Para seguir anunciando a Cristo. No cuando de repente le llueva sobre mojado. Diga, Señor, mejor no. Ya no anuncio tu palabra. O mejor ya no, porque me vayan a correr aquí del trabajo. Bueno, no comparta dentro de su trabajo, comparta fuera de su trabajo. ¿Verdad? Usted con los que trabaja y con los que se junta, pues de cierta manera tienen una relación constante. A ellos predíqueles. Entonces, hermano, después de haber mostrado Pablo esa primer marca de sufrir por causa de Cristo, Pablo pasa a una segunda marca de un ministro del Evangelio, y es la pureza en el mensaje y la transparencia en la enseñanza. Esa es la segunda marca que Pablo nos muestra en estos textos: pureza en el mensaje y transparencia en la enseñanza. Versículo 3 de nuestro texto base.
Versículo 3 dice, pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño. Y me gusta cómo lo expresa la palabra de Dios para todos, y se lo leo. Dice, no estábamos equivocados en lo que hablamos, tampoco hablamos con malas intenciones, ni buscamos engañar a nadie. De esa manera debe ser predicado, hermano, el evangelio. No con malas intenciones, ni con la intención de engañar a alguien, de persuadir a alguien para hacer algo malo delante de Dios, ni persuadir a alguien para sacar el provecho, el beneficio que yo quiero. Pablo, hermano, compartió con ellos la palabra de Dios. Pablo compartió con ellos la palabra de Dios, la verdad de Dios. Y como la fuente, hermano, es genuina, inerrante y divina, lo que Pablo comunicó fue también sin error. Dios, hermano, no miente. Usted y yo lo sabemos. Dios no miente. Dios no se equivoca. Eso, hermano, es justamente lo que Pablo quiere subrayar. Y él dice, el verdadero ministro del evangelio no está interesado en transmitir su propia interpretación de los hechos o sus propias experiencias, sino que comunica la verdad de Dios tal y cual Dios la ha revelado. De esa manera lo hace. Y Pablo, hermano, no predicaba buscando agradar a los hombres ni manipulando con palabras halagadoras a las personas. Y muchas veces, hermano, hay predicadores, hay líderes que hacen de esa manera. Persuaden a las personas para ganar adeptos. Y un ejemplo de ellos es Absalón. Absalón se puso a la puerta del rey y le decía, oh, con que el rey no te quiere atender, ven, yo sí te comprendo. Ay, es que no eres comprendido en aquella iglesia, ven, yo sí te comprendo en esta. Y hermano, hoy vivimos de esa manera. Hoy muchas iglesias son así. Allá no te entienden, ven, nosotros sí te apapachamos. Allá no te ayudan, ven, acá sí te ayudamos. Y empezamos a ser persuasivos en ese sentido para ganar adeptos. Hermano, y eso es pecado delante de Dios. Eso jamás va a traer una consecuencia saludable a nuestras vidas. Entonces, Pablo dice que el verdadero ministro no está interesado en transmitir su propia interpretación de los hechos o su propia experiencia, sino que comunica la verdad de Dios tal como ha sido revelada. Eso es lo que Pablo, él no manipulaba con palabras halagadoras. Su ministerio, hermano, estaba marcado por la pureza doctrinal y la transparencia de intenciones. Él no tenía y no predicaba con una mala intención. Mientras que el falso ministro, hermano, acomoda el mensaje para obtener aceptación, reconocimiento, o manipula a la gente usando la palabra de Dios para obtener beneficios personales en el nombre de Cristo o en el nombre del evangelio, Pablo, hermano, no cambia. Declara que su exhortación no procede de error ni de impureza. No hay manipulación, no hay una doble agenda. Su ministerio, hermano, es limpio porque su motivación no es agradar a los hombres, es agradar a Dios. Y cuando el ministro, su intención, su deseo es agradar a Dios, no tiene por qué torcer las escrituras. Cuando un ministro, hermano del evangelio, tuerce la escritura, desde ahí dejó de agradar a Dios. Desde ahí dejó de agradar a Dios. Como él mismo lo diría en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Vamos ahí, por favor. Segunda carta a los Corintios 4, 2. ¿Ya lo tiene? Segunda carta de los Corintios 4, 2. Dice de la siguiente manera: más bien, hermanos, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todos los hombres en la presencia de Dios. Pablo dice: yo no adultero la palabra, yo no ando con astucia, sino que estoy consciente, estoy limpio en mi
conciencia de que de esa manera me he conducido. De que esa manera me he conducido. Y esto, hermano, es tremendo porque aquí hay un principio bastante importante que podemos descubrir. Y ese principio es que la pureza del mensaje es inseparable, hermano, de la integridad del mensajero. La pureza del mensaje es inseparable de la integridad del mensajero. Y cuando hablamos de integridad, hermano, no solamente hablamos de las cosas sexuales o morales. Hermano, hablamos de cosas donde nosotros no podemos ser íntegros. Cuando te preguntan algo que tú sabes que es verdad, pero que esa verdad te va a generar algún conflicto y tú buscas la manera de darle la vuelta para no recibir a lo mejor la consecuencia, hermano, estás simplemente no siendo íntegro en tu vida. Por eso es que no se trata nada más de lo sexual, porque muchas veces cuando hablamos de la integridad, hermano, pensamos nada más en lo sexual, que solamente no somos íntegros en esa área. Cuando alguien, hermano, te dice, o cuando tú mismo, hermano, no dices cosas verdaderas, estás siendo desleal y no estás siendo íntegro en tu vida. Cuando tú dices algo, pero tu intención sabes que es otra, hermano, no estás siendo íntegro en tu vida. Por eso es que la pureza del mensaje es inseparable de la integridad del mensajero. ¿Por qué? ¿Por qué es inseparable? Porque el evangelio, hermano, no es una idea humana. El evangelio no es una idea humana que deba ajustarse a conveniencia. Es la palabra de Dios revelada y confiada a nosotros como su iglesia, a nosotros como sus ministros. Si el mensajero, hermano, carece de integridad, inevitablemente contaminará el mensaje, aunque cite el texto bíblico. Aunque cite el texto bíblico. En otras palabras, hermano, cuando decimos que la pureza del mensaje es inseparable de la integridad del mensajero, lo que estamos afirmando, hermano, es que no existe manera de predicar fielmente el evangelio si el corazón del predicador no está sometido a la misma verdad que está proclamando. Eso es lo que queremos decir. ¿Ves cómo no se trata nada más de lo sexual? Puede ser cualquier cosa en lo cual no estamos siendo íntegros al momento de predicar las buenas nuevas. Al momento de vivir el evangelio podemos no ser íntegros. En nuestra vida se puede ver esa integridad. Se puede dar esa integridad. Cuando tú vas al mercado y le dices, me da 1 kilo de bisteces, el de la carnicería le da 800 de bisteces, no le da el kilo. No está siendo íntegro. Las cosas o las verdades a medias, hermano, no son integridad. No son integridad. Cuando tú dices una verdad a medias, hermano, tú no estás siendo íntegro, porque no estás diciendo las cosas como son. Por eso, hermano, es que la marca del predicador fiel, del evangelio, debe ser esa, que su corazón está sometido a la misma verdad que está proclamando. A la misma verdad que está proclamando, porque sin duda alguna, hermano, la fuente es pura, la palabra de Dios es pura, Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Dios es veraz y no miente, no se equivoca, según Números 23:19. Su palabra es inerrante y es perfecta, como lo menciona el Salmo 19:7. Es perfecta. Por tanto, hermano, el mensaje que recibimos y transmitimos es limpio en su origen. Es limpio en su origen. Pero, decimos, no hay pero que valga, este sí vale. La transmisión, hermano, depende del mensajero. El mensaje, la palabra, es pura en su origen, pero el que lo transmite tiene mucho que ver al momento de predicarlo. Pablo lo deja claro y él dice ahí en el versículo 3,
nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño. No basta, hermano, con tener el texto correcto. No basta con tener el texto correcto. El corazón del ministro debe estar alineado con la verdad que está proclamando, hermano, y no estamos hablando de perfección. Estamos hablando de que el ministro, usted y yo, hermano, debemos esforzarnos, debemos procurar vivir la palabra de Dios como se nos es enseñada, como la vemos en las Escrituras. Si el predicador, hermano, acomoda el mensaje para agradar a los hombres o para manipular o persuadir arbitrariamente, ya lo ha corrompido, porque ha puesto su interés por encima de la revelación divina. Por encima de la revelación divina. Así que aquí se revela la inseparabilidad, hermano. Un mensaje puro exige un mensajero íntegro. Un mensaje puro exige un mensajero puro. La fidelidad, hermano, al texto no es solo técnica. La fidelidad al texto no es solo técnica, leer bien, interpretar bien, sino es algo espiritual, vivir lo que estamos predicando. Es como si alguien, hermano, ¿verdad? Es como si el mensajero del rey envía una carta oficial sellada por el rey. La carta es auténtica, pero si el mensajero, hermano, la abre, la edita o la altera, ya no transmite la voluntad del rey, ¿cierto o no? Ya no transmite la voluntad del rey, sino la suya. Así ocurre, hermano, cuando el predicador, hermano, altera el texto. Si el ministro lo manipula, deja de ser fiel al rey que lo envió. Al rey que lo envió. Entonces, la integridad del mensajero, hermano, es la garantía de que el texto se mantenga fiel. Te lo repito, la integridad del mensajero es la garantía de que el texto se mantiene fiel. Por eso, hermano, la predicación expositiva es vital para cada iglesia. ¿Por qué? Porque entrar al texto y dejar que el texto hable, hermano, sin importar agendas personales, sin imponer esas agendas personales, eso quiere decir que el método protege la pureza del mensaje y la integridad del predicador protege la fidelidad de la transmisión. Ambas cosas, hermanos, son inseparables. Ambas cosas son inseparables. Aquí, hermanos, el texto nos confronta nuevamente. Porque no basta, hermano, con admirar la transparencia de Pablo. Debemos tú y yo preguntarnos si nosotros mismos, hermano, predicamos y compartimos el evangelio con esa misma pureza con la que Pablo lo estaba haciendo. ¿Busco agradar a Dios con mi mensaje o busco agradar a los hombres? ¿Busco agradar a Dios con mi mensaje o busco agradar a los hombres? He caído en la tentación de suavizar o manipular el evangelio para evitar rechazo o sacar algún provecho del mensaje. Soy consciente, hermano, hermana, de que Dios examina mi corazón cada vez que comparto su palabra. ¿Soy consciente de eso? ¿Cuál es la finalidad de poder compartir la palabra? Para que vean que yo sí sé. Para que vean que yo sí tengo buenos recursos. ¿Cuál es la intención al compartir la palabra? ¿La edificación del cuerpo de Cristo o simplemente resaltar tu conocimiento? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención por la cual tú y yo lo hacemos? Y es que la pureza en el mensaje, hermano, no es opcional. Es esencial. Y cada vez que compartimos usted y yo el evangelio, escucha esto, tu credibilidad no depende de tu elocuencia. Tu credibilidad no depende de tu elocuencia, sino de tu integridad, de que seas fiel al texto.
Dios, hermano, respalda al ministro que habla con transparencia porque su motivación es agradarle a Él. Así que la fidelidad al texto exige integridad personal. No podemos, hermanos, separar lo que predicamos de cómo lo vivimos. Ni podemos separar la pureza del mensaje de la transparencia del mensajero. Cuando el predicador, hermano, acomoda la verdad para agradar a los hombres, ya se corrompió. Ya se corrompió. Es alguien que es corrupto. Pero cuando transmite tal como Dios ha confiado su palabra, entonces se convierte en un instrumento aprobado por el Señor. ¿Ves la importancia, hermano, hermana, de poder ser enseñados de manera correcta en las Escrituras? No es solamente de, bueno, es una iglesia, bueno, también es cristiana, no importa cómo enseñe la Biblia. Eso no es así. ¿Por qué? Porque la importancia es que tú crezcas de manera correcta en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Porque el mundo, hermano, está lleno de voces que manipulan, que suavizan o distorsionan la palabra. Pero, hermano, la iglesia necesita pastores y creyentes por igual, hermano, que sean sinceros y transparentes, que no busquen, hermano, agradar a los hombres, sino que busquen agradar a Dios, que examina nuestros corazones. Nuestros corazones. Así que, hermano, podemos concluir en esta tarde que un mensaje puro, exige un mensajero íntegro. Un mensaje puro exige un mensajero íntegro. Cuando el predicador, hermano, vive lo que proclama y transmite la palabra sin manipulación ni agendas ocultas, se convierte, hermanos, en un instrumento aprobado por Dios. Se convierte en un instrumento aprobado por Dios. Así que la iglesia, hermano, necesita hoy más que nunca voces limpias, corazones transparentes y ministros que busquen agradar al Señor y no a los hombres. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, tú que apruebas, Señor, a los ministros que se mantienen fieles a tu llamado, hoy venimos delante de ti, bendito Dios, reconociendo que nuestra necesidad de tu gracia es latente y urgente en nuestras vidas. Es por ello, Señor, que te rogamos que nos enseñes a vivir con disposición al sufrimiento, que recordando, Señor, que el ministerio auténtico no huye de la oposición y del dolor, porque nuestra confianza está en ti, Señor, que podemos, Señor, perseverar con valentía sabiendo, Señor, que las heridas no son señales de derrota, Dios, sino marcas de fidelidad a tu evangelio. Es por ello, Señor, que al mismo tiempo te pedimos que nos ayudes a mantenernos en pureza en el mensaje y en transparencia en la enseñanza. Que nunca, Señor, manipulemos tu palabra ni la acomodemos para agradar a los hombres, sino que transmitamos con integridad, con fidelidad, tu palabra tal y cual tú la has revelado, como el autor lo quiso dar a entender, Señor. Que nuestra vida, Señor, respalde nuestro mensaje y que la verdad que predicamos sea la misma verdad que vivimos. Te lo pedimos, Señor, porque eso es necesario, ya que vivimos en un cuerpo que se corrompe, Dios, pero, Señor, tú lo puedes todo. Y aún tú puedes ayudarnos en medio de lo que padecemos nosotros y de las cosas, imperfecciones que hay en nuestras vidas, Dios. Por ello te rogamos que nos hagas ministros aprobados por ti, que soportemos el sufrimiento con gozo y que prediquemos con pureza y transparencia para que tu iglesia, Señor, sea edificada y tu nombre sea glorificado. Todo esto te lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Maestro y quien es nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Denle una ofrenda de palmas al Cristo Redentor,
a nuestro Dios, que es bueno y es rico en misericordia. Y si usted quiere saber cómo termina el desenlace de este versículo, de estos versículos, hermano, acompáñenos la próxima semana, ¿verdad? En el mismo canal y por la misma serie, porque los versículos que vienen se ponen aún mejor. Dios me los bendiga, que el Señor sea con ustedes en la semana. Damos gracias a